Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la gracia del Señor Jesucristo los cubra y la bendición del Padre resplandezca sobre cada uno de ustedes. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un tema que he intitulado Llamados a vivir en el Espíritu. Así como suena, llamados a vivir en el Espíritu. Y para eso vamos a tomar el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que dice: al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una orden de Dios. Primero es una recomendación apostólica, andad en el Espíritu, pero también es una orden: no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso quiero que atienda el tema sugerido al Espíritu mío de parte de Dios. Llamados a vivir en el Espíritu. Usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo hombre o mujer que fueron motivos de gloria para Dios, que triunfaron en esta vida y este mundo pecador, eran personas que tenían una característica, y es que eran movidos por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Un hijo de Dios se conoce por eso, porque está sujeto a la dirección del Espíritu y está abierto a lo que el Espíritu Santo diga. Y no solamente desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a puntualizar desde donde comienza la experiencia de la iglesia del Señor, desde los evangelios. Y quiere decir que debemos comenzar desde la aparición de Jesucristo, nuestro Señor, el que vino a predicarnos el evangelio del reino, nos los trajo del cielo a la tierra, ese mensaje, ese plan de salvación, de redención que el Padre le entregó a Jesús, y Él nos los trajo a nosotros a través de sus predicaciones. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios, podemos comprobar que el mismo Señor Jesucristo era un hombre que resplandeció, y reconocemos que era un hombre guiado por el Espíritu Santo mientras estuvo en esta tierra. Vamos a ser más directos: mientras estuvo en esta carne. Él mismo nos enseñó que la Biblia fue inspirada por el Espíritu, y prometió que el mismo Espíritu estaría con los discípulos para guiarles y para enseñarles todas las cosas, como lo dice la misma palabra que salieron de la boca del Señor. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor pidió de los que creían en Él, o de los que han creído en Él, ha pedido algo, y es andar en el Espíritu
ser perfectos en ese andar, porque solamente andando en el Espíritu y siendo llenos del Espíritu de Dios, estaríamos llenos del Padre y del Señor Jesús. Y solamente así podríamos lograr vencer en un mundo que atenta. Hay ataques terroristas contra nuestra alma. Y la única manera de detectar los ataques del diablo y de discernir las maquinaciones del enemigo es andando en el Espíritu. Y para eso tenemos que vivir por la palabra, estar sujetos a la voluntad de Dios, renunciar a nosotros mismos. Por eso el Señor nos pide andar en el Espíritu. Y eso lo dice Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas, la justicia que tenían era que predicaban la palabra. Pero esa no era suficiente para llegar al cielo. Porque no es solamente hablar la palabra, no es solamente predicar. Es que hay que tener o llenar requisitos que están establecidos en la misma Biblia para que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor. Y el Señor sigue, y aún lo sigue haciendo hoy, exigiéndole a sus discípulos de sus tiempos, a los que vinieron después que sus discípulos murieron. En el día de hoy nos sigue exigiendo andar en el Espíritu. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo, nuestro Señor, enseñó a través de la Escritura y con su ejemplo que lo espiritual es más importante que lo material, que lo eterno es más importante que lo temporal, que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Ahora, esa idea o ese concepto debe gobernar nuestra conciencia día tras día. Debemos repetirnos eso. Tenemos que entender que las cosas del cielo son más importantes que las de la tierra. Por eso tenemos que trabajar en la tierra como si viviéramos en el cielo. Mateo 6:33 dice así. Es una recomendación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadiduras. Óigame, hermano, óigame, hermana, la vida del Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él dijo: ejemplo os he dado. Él nos dio el mayor ejemplo de lo que significa ser obediente al Padre, de lo que es ser una vida que anda en el Espíritu. Él es el mejor modelo de una vida que anda en el Espíritu. Por eso pudo soportar las tentaciones. Fue tentado en todo conforme a nuestras debilidades, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque andaba en el Espíritu. Él no pudo ir al ministerio antes de pasar por el Jordán, porque en el Jordán lo estaba esperando el personaje más importante de cualquier ministerio, el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay unción, no hay revelación, no hay palabra, no hay convicción, no se rompen cadenas. La Biblia dice que el yugo se pudre a causa de la unción, y la unción la da el Espíritu Santo de Dios.
Entonces, el Señor nos invita a que aprendamos de su vida. En Mateo capítulo 11, versículo 29, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira cómo dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que el que no atiende este consejo del Señor y no procure esforzarse y pedirle la fuerza al Espíritu Santo para que nos ayude a romper toda esta carne dura y seca y quitarnos esas espinas que a nosotros mismos nos lastima y lastima a otros, nunca podremos ser felices, nunca podremos tener descanso en nuestra alma si no somos mansos y no somos humildes. Una de las cosas que atenta contra ese sentido de la humildad y la mansedumbre es la soberbia, la altivez. Usted me dirá: ok, pero el Señor lo logró porque Él es Dios hecho carne, Dios encarnado, sí. El Señor es Dios, el Verbo que se tabernaculizó en un cuerpo humano, claro. Pero Él también andaba en la carne. Y Él nos enseñó que se puede andar en el Espíritu aún viviendo dentro de un cuerpo de carne imperfecto, lleno de inclinaciones hacia lo malo. Él venció por medio de la carne la muerte. Por medio de su carne venció al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. En su carne venció las tentaciones de Satanás. Con su carne pudo soportar el martirio. En esa carne, el martirio del látigo romano, de los bofetones, de los puñetazos, de la traición de su amigo Judas, de la negación de su discípulo Pedro, de la incredulidad de Tomás. Él pudo vencer porque, aunque estaba en un cuerpo débil como el suyo y el mío, débil, se quedó dormido en una barca. Le dio sed, le dio hambre. Lloró, se compungió. Se enterneció, se llenó de misericordia, de compasión cuando veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Para eso, Él nos dejó instrucciones en la misma palabra para que nosotros aprendamos cómo podemos de una manera cabal, enteramente, ser una persona, como dice él, perfecta, viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así. Mire cómo dice. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin el Espíritu de Dios no podemos estar preparados. No podemos hacer nunca una buena obra, porque el que obra es el Espíritu a través de nosotros que somos sus instrumentos. Juan capítulo 6, versículo 63 dice así: el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10 dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros, mire, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muchas veces o generalmente cuando el Espíritu nos revela algo, eso que nos está revelando es lo que tomó del corazón de Dios y nos los transfirió a nosotros a través de una revelación de la forma que Él quiera manifestarla: sueño, visión, palabra audible, voz audible al corazón a través de la Escritura, un mensaje en lengua con interpretación, como sea, pero siempre que sea de Dios, el Espíritu va a confirmar que es palabra de Dios que estamos oyendo, porque dice la Biblia que Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y una de las cosas es que el que es de Dios, el que es hijo de Dios, la palabra de Dios oye. Ahora, según lo que hemos leído o entendemos al leer estos versículos o haber leído estas porciones bíblicas, el Espíritu Santo podemos entender que nos dejó la Biblia para que por medio de sus enseñanzas, porque fue revelada por Él, nosotros aprendamos a ser enteramente perfectos, preparados para toda buena obra. Cristo nos ha dicho que sus palabras son espíritu y son vida. Y Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo nos revela aún las cosas más profundas del corazón de Dios. Y cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando decidimos seguirlo a Él, vivir de verdad para Él, entregarle todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, poner en sus manos y a su servicio nuestra vida, entonces Él mismo vino a ser morada en nosotros por nuestra fe en el Señor. Cuando usted hace eso, el Espíritu de Dios viene a tu vida porque ya eres objeto de valor para Dios, como toda la humanidad. Pero cuando tú vienes a Cristo, ya tú eres hijo de Dios por la fe, adoptado por medio del Señor Jesucristo. Y venimos a ser coherederos juntamente con Cristo de la vida eterna y de toda la gloria del Padre. Así que nosotros nos convertimos y seguimos al Señor. Créanlo, que el Espíritu de Dios se va a meter dentro de nosotros y ahí viene un cambio de y ahí viene un cambio de vida. Pablo lo dijo, lo enseñó. Les recomiendo que lean toda la Biblia, pero sobre todo las cartas paulinas. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor. La única manera de que nos arraiguemos, que profundicemos y nos cimentemos en el amor es por medio de Cristo, cuando Él habite en nosotros, en nuestros corazones. De esta manera, cuando nosotros creímos en Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a habitar dentro de nosotros mismos. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando somos conscientes de que estos son verdades eternas, es decir, de que Cristo está morando en nosotros, el Espíritu Santo habitando en nosotros, la palabra de Dios habitando abundantemente en nosotros, tomando control de la mente, el corazón, según Colosenses 3:16, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando una persona es espiritual, va a manifestar todo lo que haga para Dios de una forma espiritual. Va a escoger qué alabanza oye. Va a escoger, va a ser muy selectivo en todo lo que haga, pues consultando siempre a su conciencia en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos para aprender a vivir en el Espíritu, una persona que vive en la carne. Ya Dios nos dio las instrucciones, cómo podemos vivir en el Espíritu aún estando dentro de un cuerpo pecaminoso, ese mismo cuerpo del que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice, el pecado mora en mí. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta que desde que Dios viene a ser morada en nosotros por su Espíritu Santo, inmediatamente se va a entablar un conflicto, vea, entre la nueva criatura y la vieja naturaleza que está viciada según los deseos antiguos que aún van a continuar con nosotros y se van a convertir en un verdadero aguijón para que no hagamos todo lo bueno que queremos hacer ahora. ¿Me entiende? En ese momento que hemos experimentado la nueva vida en Cristo, va a haber ese conflicto, esa batalla entre las dos naturalezas. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas todas las cosas. Pero todavía, como este cuerpo, dice la Biblia, está viciado, todavía el cuerpo recuerda el sabor del ron, del cigarro, de las drogas, de la fornicación y el adulterio. Porque hay dos cosas. Si no alimentamos el espíritu con cosas espirituales, con actitudes, con ejercicios espirituales como ayuno, oración, lectura de la palabra, cántico, alabanza, adoración, todas esas cosas, indirectamente estamos alimentando la carne. Y el que alimenta la carne, de la carne va a cegar, va a recoger destrucción y muerte. Por eso yo tengo mucho interés, hermano, de que usted oiga esta palabra. Romanos capítulo 7, ahí el apóstol Pablo nos expone lo que va a suceder en nuestra vida como cristianos si dejamos de vivir en el Espíritu. O si dejamos de vivir en el Espíritu y ahora vivimos en la carne.
¿Por qué? Porque todo cristiano verdadero va a tener una experiencia muy dura de lo que cuesta vencer los impulsos del viejo hombre, o sea, de esa naturaleza caída, de ese hombre de pecado, del producto de la desobediencia del Edén, cuya tendencia, oye, la tendencia de esta carne es llevarnos siempre a hacer aquellas cosas que Dios odia, o que nosotros odiamos a la final y aborrecemos, pero que están en nosotros tratando de impedirnos que vivamos en el Espíritu, que podamos vivir para Dios y tener ahora una nueva naturaleza, vivir por esa nueva naturaleza que nos dio el Señor a través del Espíritu cuando se produjo el nuevo nacimiento. Esto lo dice el mismo Pablo, que es el maestro, era pastor de los pastores, era maestro de maestros, hermano. Él era el apóstol para nosotros, los creyentes, la iglesia de Cristo, los gentiles. Romanos capítulo 7, versículos 19 al 25 dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, la nueva criatura, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira cómo termina diciendo el más grande apóstol, maestro de los gentiles: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de la carne. 25, versículo 25 dice: gracias doy a mi Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, es en el conocimiento de esta realidad de la que habló Pablo que nosotros experimentamos en nuestra vida en Cristo, que podemos aprender a vivir más en el Espíritu que en la carne. ¿Usted quiere comenzar a vivir en el Espíritu? Aléjese de los hábitos pecaminosos, aléjese de actividades, aléjese de tendencias que vienen del mundo o del espíritu del mundo o de un demonio. Aléjese de todas esas cosas y acérquese a la presencia, acérquese a Dios. La Biblia dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tienes que alejarte de personas que siempre te están recordando tu carne, que le hablan a tu carne lo que tu carne quiere oír, pero no quieren nada con el Espíritu. El reconocer esta realidad no quiere decir en manera alguna que nos entreguemos a conformarnos en seguir viviendo según los deseos de la carne. Muy mal entendido por alguien que al leer esto: lo que no quiero hacer es lo que hago, el mal que no quiero hacer es lo que hago. No, yo no estoy hablando de eso, no fue lo que quiso decir Pablo. Quiere decir que el que se deja dominar por la carne terminará siendo un miserable, terminará haciendo las cosas que a la carne le agradan, al Espíritu Santo le enfadan, y eso contrita y al Espíritu de Dios. No quiere decir, hermano, como mucha gente dice: bueno, Dios sabe que somos carne, usando eso como una excusa, como un comodín para justificar su pecado o su tendencia pecaminosa. No, es que andamos en la carne, sí, somos en la carne, sí, pero la Biblia dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, esta información que nos da Pablo nos ayuda a vivir más en guardia, para que tú abras tus ojos
Esta carne es traicionera, porque esta carne tiene apetitos carnales, y si usted alimenta la carne con lo que la carne le está pidiendo, va a terminar en desgracia, arruinado, y no podrá ver nunca la victoria sobre la carne. Porque cuando usted comete una cosa que a Dios no le agrada, esa misma carne te pide más y te pide más y más y más. Y entonces lo que comenzó una cosa tan sencillita en su mente, el diablo engaña, como un hilo de araña, como una telita de araña que tú lo puedes quitar, termina siendo cadenas irrompibles que solamente el Espíritu del Señor puede romper. Tenga cuidado, que el diablo empieza tejiéndote telitas de araña, pero termina sembrándote cadenas y esclavizándote para que no vivas para el Señor. Entonces debemos tener cuidado, velar para no alimentar los apetitos de la carne, porque si lo haces, tú vas a terminar débil. Y eso es para que nosotros nos fortalezcamos en el poder del Señor Jesucristo. Tenemos que buscar su fortaleza. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A mucha gente le encanta, le gusta muchísimo esto. Y lo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, pero la otra parte dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Óigame, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted tiene que vivir conforme al Espíritu para que no haya ninguna condenación. Porque si vivimos conforme a la carne, estamos condenados, porque esta carne está condenada, está viciada. Esta carne nos separa de Dios. Esta carne no tiene apetito por las cosas de Dios. Esta carne solo quiere vivir a sus expensas, nadar en sus apetitos. Gloria a Dios. Entonces, ya voy terminando. Aprendamos a vivir más en el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando vivimos en práctica de sus frutos, que es la manifestación de esa nueva naturaleza espiritual que el Señor creó en nosotros por el nuevo nacimiento y que hemos recibido en nuestra conversión a Jesús. ¿Cuándo se activa esto? Cuando nos convertimos a Jesús de verdad. Entonces, la lección para aprender esto que yo estoy hablando lo tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al versículo 25, donde Pablo hace una lista, donde enumera los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, haciendo lo que el Espíritu nos enseña, por la misma palabra, nosotros vamos a estar en el buen camino como discípulos de Cristo. Bendito sea el Señor. Lo contrario a hacer esto es la otra parte, lo negativo, y que tenemos en el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 21, donde están enumeradas todas esas cosas que batallan contra el Espíritu, que son los frutos de la carne. Esta es la lección negativa y totalmente anticristiana y antiespiritual. Esas prácticas de la carne. Por eso es importante que nosotros podamos ahora decidirnos a vivir en el Espíritu para poder subyugar esta carne y ponerla al servicio de Dios, aunque no quiera. Entonces creo que la persona que tenga menos preparación
menos ventaja en cuanto a las cosas espirituales, el cristiano más nuevo o el estudiante más básico se va a dar cuenta al leer esto de lo que significan estas cosas y que son obras en las que nosotros no debemos caer. ¿Por qué? Porque son un impedimento para el crecimiento de nuestra vida espiritual correcta. Aquí tenemos nuestra lección muy aclarada. Dos personas nos están hablando, Jesús, nuestro principal, y el fundamento de nuestra fe, y el apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios, recibió la instrucción en el tercer cielo y trajo palabra inefable que no da ningún hombre a hablar. Pedro no habló como él, Mateo tampoco, Lucas tampoco. Fue un hombre llamado para esta tarea excepcional. Entonces lo está diciendo un hombre que sabía lo que era vivir en el Espíritu. Por último, la santificación del creyente es la voluntad de Dios. Eso lo dice la Biblia. Y el Espíritu Santo ha venido para que nosotros seamos santos, para santificarnos. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquel cristiano que no desea ser santificado no debe pedir la llenura del Espíritu Santo, porque no va a cumplir, tampoco lo va a recibir, porque Dios primero limpia el vaso por dentro y después por fuera. Es desde tu interior donde comienza el Señor a hacer su trabajo y el Espíritu Santo a arreglar las cosas para que pueda vivir la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces es allí, es cuando nosotros vivimos sometidos al Espíritu Santo que podemos aprender a vivir más en la plenitud de su presencia. El Espíritu de Cristo mora en el creyente, mora en la iglesia, pero Él obra en la medida que el creyente tenga deseo de su santidad. Si usted no desea vivir en santidad, Él no puede hacer nada por usted. Si usted no desea apartarse del mal, no tiene voluntad para hacerlo, olvídese, no va a triunfar, nunca va a conocer esa gracia de vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros para eso, para hacernos diferentes, para convertirnos en antorchas que alumbran en lugar oscuro. A los creyentes se nos llama a no contristar, a no enfadar, a no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto sucede cuando los creyentes mentimos unos a otros, cuando tenemos envidias, cuando calumniamos, cuando chismeamos, cuando un creyente cuenta un chiste colorado, indecente, entiéndase, o se ríe de él aunque no lo cuente, entonces está participando de las obras infructuosas de la carne. Cuando nos enojamos de una manera injustificada o justificada con los hermanos, cuando nos airamos unos a otros, cuando robamos, cuando empleamos esas malas conversaciones que corrompen la buena costumbre. Entonces, cuando tenemos celos unos hacia otros, cuando competimos, cuando nos creemos más que alguien, o cuando queremos apabullar a alguien porque tenemos algún conocimiento o alguna posición que Dios nos ha permitido tener, entonces allí comienza
a trabajar el enemigo y las carnes comienzan a engrandecerse y terminan como un Goliat. Un Goliat que tú mismo has criado dentro de tus carnes y se levanta y habla todos los días, cada mañana, como le hablaba el Goliat al pueblo de Israel, 2 veces al día. Le hablaba, por 40 días estuvo insultando, hablando. No dejes que tu carne hable, porque tu carne habla conforme al mundo, conforme a los deseos pecaminosos. Deja que el Espíritu de Dios hable. Deja que te hable a través de esta palabra. Deja que te hable por la palabra del Señor. Entonces, o cuando hacemos nosotros divisiones, cuando dividimos, cuando decimos algo y 2 amigos se separan, la Biblia dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. La gritería, las maldiciones, todas esas malicias entristecen al Espíritu Santo. Efesios 4, 24 al 31 dice así: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿quién es el padre de mentira? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes, a los oyentes, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando estas cosas no las practicamos, entonces estamos muy lejos de aprender a vivir en el Espíritu. Cuando nosotros caemos en estas tendencias, nunca podremos vivir en el Espíritu. Pero cuando nosotros no practicamos estas cosas, entonces vamos por el camino de vivir por el Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a crecer en vivir más en los deseos del viejo hombre que en los deseos del Espíritu. Ese viejo hombre que un día crucificamos cuando descendimos a las aguas del bautismo y dijimos: muero para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, allí volvemos a recoger aquellas cosas que un día el Espíritu nos hizo desechar. Entonces, el Espíritu Santo habita en el creyente, pero nosotros mismos como creyentes, en el nivel que sea, podemos entristecer, podemos contristar al Espíritu Santo y al mismo tiempo podemos llegar, si no abrimos los ojos y no atendemos esto que estoy hablando, entonces después de contristar al Espíritu Santo podemos llegar a lograr apagarlo. Solo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 19 dice que debemos tener cuidado de no apagar. No apaguéis al Espíritu, dice. Pablo lo dijo. Entonces, hay varias maneras en que un creyente, un hijo de Dios, puede apagar o puede restringir al Espíritu Santo, no permitiendo que cumpla así el Espíritu Santo la perfecta voluntad de Dios, sea en nosotros o sea en otros.
le limitamos. El Espíritu Santo es Dios, pero nosotros podemos limitarlo cuando no prestamos atención a sus indicaciones acerca de alguna obra buena que nosotros podemos hacer. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No hizo lo malo, pero si no hiciste lo bueno, indirectamente estás haciendo lo malo. Entonces, acerca de nuestro testimonio, para que hablemos a otros de Jesucristo, necesitamos vivir en el Espíritu, que la gente sepa, como dijo Pablo, no he venido a vosotros solamente con palabras de sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Una persona que vive en el Espíritu va a tener poder. El poder que le pertenece a Dios lo deposita en el hombre o la mujer que se somete a Dios y se ha decidido vivir por el Espíritu y abandonar las obras de la carne. Cuando nosotros perdemos el interés por leer la palabra, cuando perdemos el interés por la oración, cuando no tenemos celo por la sana doctrina, por la palabra, en su estudio, cuando no tenemos esa hambre por estudiar la palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de preocuparnos los unos por los otros, o cuando pudiendo hacer el bien a otros, podemos bendecir a alguien, no lo hacemos. Entonces, ese poder que tenemos dentro de nosotros, en su presencia, queda anulado, comienza a morir por nosotros mismos lo aniquilamos, lo vamos anulando, vamos apagando esa llama de la presencia del Espíritu. Y nuestro corazón queda abonado para que nuestra carnalidad pueda hacer su obra sin que nada lo detenga, sin que no tenga estorbo, sin que tenga oposición, porque lo que hace que rebotemos contra lo malo es el Espíritu del Dios vivo que vive dentro de nosotros. El deseo de saber cómo vivir más en el Espíritu que en la carne debe estar motivado por un solo deseo, un solo objetivo, para que andéis como es digno del Señor, dice así el apóstol, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira lo que pedía Pablo por la iglesia, sabiduría e inteligencia espiritual, porque hay una inteligencia que no es del Espíritu. Hay gente que son inteligentes para hacer lo malo, tienen una sabiduría para hacer las cosas malas y triunfan haciendo el mal. Para que andéis como es digno del Señor. Mira cómo dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El que usted vea que no ha crecido, que tiene un tiempo y que no tiene ese conocimiento en Dios, quiere decir que tiene problemas de andar en el Espíritu y tiene problemas para sujetar y subyugar estas pasiones de nuestra carne. La enemiga de Dios, el enemigo de Dios no es el diablo, no son los demonios, somos nosotros mismos, lo que está dentro de nosotros. Entonces, esta parte de la que habló el apóstol Pablo, de esta oración para los colosenses, fue una oración que él hizo a Dios por los creyentes de Colosas. Eso nos indica que donde está el Espíritu en una forma plena, en una forma total, allí va a estar la santidad y va a estar el poder.
Al andar en el Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu. Bebiendo del Espíritu, como dijo Pablo, llegaremos a la plenitud y el poder con efecto que solo Dios puede alcanzar a saber. Usted no sabe de cuántas cosas usted puede hacer para Dios. ¿Y sabe por qué? Porque esta carne es como una frontera cerrada, que no quiere abrirse porque esta carne te cierra. Pero cuando esta carne se abre, como se abrió el cuerpo de Jesús, como se rasgó el velo del templo, entonces tú tendrás acceso a lo inimaginable, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre alguno. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Qué iba a pensar Moisés, que iba a hablar cara a cara con el Dios del universo? ¿Qué iba a pensar Moisés, que con levantar la vara iban a suceder cosas sobrenaturales? ¿Qué iba a pensar Moisés, que con aquel palo que hasta ese momento era solo para apoyarse o para espantar cosas del camino, se iba a convertir en el instrumento en las manos de Dios para partir el mar rojo, para tocar una piedra y que saliera un río? Eso pasa porque las carnes de Moisés murieron cuando se acercaron al fuego de la zarza que ardía. La carnalidad de Moisés murió cuando se quitó los calzados y anduvo descalzo delante de la presencia de Dios. Y si usted lee la Biblia, ve que los sacerdotes andaban descalzos en el lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Porque eso significa andar descalzo, conocer en nuestra propia piel el lugar donde mueve Dios su gloria, donde vive el Señor. Gloria a Dios. ¿Y sabe usted que en la Biblia dice que los esclavos no podían usar zapatos? Por eso el hijo pródigo llegó descalzo, porque era un esclavo del pecado, de sus deseos de la carne. Por eso terminó alejándose de la casa del Padre y yendo por el camino a la provincia apartada. Vivió perdidamente y terminó en un chiquero cuando abandonó la casa del Padre. Óigame, hay gente que malinterpretan esto. Piensan que la casa del Padre es el pastor, es la iglesia. Y si te vas de aquí, te va a llevar el diablo. No, hermano, si abandonamos a Cristo, nos lleva el diablo. Si abandonamos la santidad y el temor, nos lleva el diablo. Si abandonamos la palabra, el ayuno y la oración, nos lleva el diablo. Si abandonamos el andar en el Espíritu y terminamos en la carne, nos lleva el diablo. Si andamos en la carne y descuidados suena la trompeta, nos quedamos aquí en la gran tribulación y pueda que nos lleve el diablo también. Entonces, hay gente que manipula los textos de la Biblia para esclavizar la conciencia de la gente y para volverlo y maniatarlo y manipularlo de una manera diabólica. Tiene que tener cuidado. Entonces, tienes que aprender a vivir. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo, es decir, el progreso hacia el blanco perfecto, es decir, alcanzar la semejanza de Cristo. Andar en el Espíritu es un andar de fe en Él y en cada momento. Andar en el Espíritu sabe que hay peligros en el camino. Esto produce el andar en el Espíritu. El enemigo va a sembrar un camino minado, va a sembrar minas en el camino, va a poner bombas. Hay una bomba que se llaman bombas cazabobo. La va a poner en el camino, que parecen unas tapas de refresco. Esos son mortales. Entonces, es peligro cuando nosotros entristecemos al Espíritu, y lo entristecemos cuando vivimos de una manera carnal.
Apagar al espíritu es restringir su poder, cortar el flujo de su gloria en nosotros cuando no nos dejamos someter en su soberanía. Cuando no venimos y aceptamos el señorío del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, eso es la santificación. Eso produce la santificación, la humildad, la justicia, el fruto, el gozo, la paz, el poder. Entonces, ¿cómo vivir? En el Espíritu, viviendo dentro de esta carne inservible que se revela contra la ley de Dios a cada momento. Desde que despierta la carne, quiere hacer lo que Dios no quiere. Quieres arrodillarte a orar, te da frío, te da hambre, te da sueño, te quedas dormido, agarrado de la almohada, vas a la iglesia, te fastidia el culto, te fastidia el mensaje, te da sueño, te dan ganas de orinar, te dan ganas de todo. La carne no quiere que tú entres en la presencia de Dios. Y el que anda en la carne es el que se va a mitad de culto. El que anda en la carne es el que dice, oh predicador, usted predicó 15 minutos de más. ¿Sabe por qué? Porque hay un chorro de carnales que quiere irse temprano para seguir viendo esas malditas novelas, para seguir viendo el WhatsApp, para meterse en el YouTube, para hablar baba. El que anda en la carne. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Pablo estaba predicando y había un hombre llamado Éutico, un muchacho, y se sentó en la ventana. Mire usted, ni siquiera se sentó en la ventana. Quería brincar por la ventana para salirse, porque no soportaba el demonio. Porque hay gente endemoniada dentro de la iglesia. Ese Éutico estaba en la iglesia, hermano. Lea la Biblia. Y cuando dice que estaba sentado en la ventana de la iglesia, del aposento alto, dice que se quedó dormido. El diablo lo durmió. Hay gente que el diablo lo está durmiendo. Y Dios te dice que a esta hora, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Él se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido? Por alejarse de la presencia de Dios. Y el diablo lo fue arrastrando poco a poco hacia atrás y lo llevó a la ventana. Y en la ventana se sentó a ver la chica que pasaba, a ver la vida ajena. Pero no está pendiente de lo que estaba hablando el varón de Dios. Estoy hablando de Pablo, un hombre un hombre terrible, que hasta los paños con que se secaba se lo echaban un muerto y resucitaban. Y no era que el paño tenía poder, no era que el sudor de Pablo tenía poder, era que vivía en el Espíritu, y donde quiera que él iba, el Espíritu de Dios se movía. Por eso lo dice la palabra, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso lo dijo Pablo, 1 Corintios 4:20. Se quedó dormido y se cayó hacia afuera. Y dice que se dio el trancanazo. Porque si tú te alejas de Dios, el diablo te duerme y después que te duermas te caes. Nadie se cae en pecado así de la noche a la mañana. Empiezas a alejarte, empiezas a fastidiarte el culto. Ya no te importa si llegas tarde. Y llegan tarde y se van temprano. Bendito sea el Señor. Hay ayuno en la iglesia, no van. Hay vigilia, no vienen. Entonces están muertos, se están durmiendo. Entonces se duermen en la iglesia. Pero en la casa no duermen, son las 2 de la mañana, están viendo televisión, están leyendo periódicos, están tomando tinto, están comiendo parrilla, pica pollo. ¿Entiendes? Ese es el problema. Yo pensaba que Dios me habló al corazón, que hablara de su espíritu, cómo vivir. Pero veo que siempre, nunca falta la exhortación en la palabra. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Alabado sea el Señor. Hay gente que me han dicho a mí que hay personas en congregaciones donde he ido, aquí en todas partes donde he ido. Si yo hubiera sabido que ese hombre venía a predicar, ni me acerco por allá. ¿Sabe por qué? Porque las carnes son cobardes.
y no quieren acercarse al fuego, donde está el Espíritu de Dios ardiendo, donde su Espíritu Santo está hablando, ministrando, sanando el alma, trayendo palabras. Y cuando se cayó ese muchacho, y sabe, voy a hablar esto por el Espíritu del Señor que está en mi vida. Los muchachos se están cayendo. Los jóvenes están cayéndose. Se están cayendo dentro de sus propias habitaciones, con la computadora. Se están cayendo en el liceo, en el colegio y la universidad. Allí se están cayendo. Tiene dos vidas, una en la calle y otra cuando van a la congregación. Hay jóvenes cayendo en pecado. Están pecando en la mente, pecando con los ojos, pecando con la boca, pecando con el cuerpo. Hay gente que están pecando, están cometiendo pecado. Nuestros jóvenes se están cayendo desde los mismos altares, se están cayendo en la misma silla de las congregaciones, se están cayendo. Nuestros jóvenes, la juventud de hoy está arrastrada. La juventud de hoy, la juventud de hoy, que esa juventud que dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Los jóvenes de hoy no tienen gloria. No hay gloria en la juventud de hoy. No hay fuerza tampoco. No hay fuerza en la juventud para sostenerse firme en medio de un mundo seductor, atractivo, engañador. Gente también, hasta que crecen, cumplen los 18 años, se dañaron. Van a la universidad, se descarriaron. Usted puede estudiar, yo estudié, y ser fiel a Dios también. Usted puede, jovencito que me oye y que me ves, usted puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. A mucha juventud que está contigo, que se sienta a tu lado, al frente o detrás, en el pupitre del liceo o de la universidad. Pero ¿qué pasa con nuestra juventud cuando en el liceo, en la universidad son unos impíos como los de allá, y cuando llegan a la congregación son unos ministros, son adoradores, son músicos? Dime tú, ¿qué será del mundo? Estamos llamados para impactar el mundo. Estamos llamados para sacudir el mundo con el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dios nos ha llamado a salvar el mundo por la locura de la predicación. Pero lo primero que tenemos que ser salvos somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Tenemos que comenzar el mensaje de salvación desde los altares, comenzar a reevangelizar la iglesia. La iglesia necesita ser reevangelizada de nuevo. A muchos creyentes se les olvidó el ABC elemental, sencillo de la palabra. Que han pasado tiempo y años y en ese andar y en esos calendarios vividos se fue apagando el Espíritu Santo. Y yo he oído personas que la gente está hablando en lengua, danzando, y tengo una momia al lado que me dice: ese es que es el primer amor. ¿Y cuántos amores hay? Si tú perdiste el amor primero, si tú perdiste la pasión por la palabra, si tú no sientes como ríos de agua viva cuando piensas en la presencia de Jesús, déjame decirte, tú no tienes parte con los benditos del Señor. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo no se alegró de que ese joven se murió. Ese joven se cayó porque no había nadie. ¿Dónde estaba el padre de ese joven que lo dejó sentarse en la ventana del mundo? Mientras está el culto, viendo la gloria de Dios, él prefería ver al mundo. Hay gente que están aquí, están viéndome. Y entonces mientras se está predicando, están viendo teléfono, están chateando, viendo, revisando el email, revisando los mensajes. Y esas cosas es la que está matando a la gente.
¿Dónde estaba el padre de Éutico, la madre de Éutico? Se descuidaron. Cuando tú descuidas, tus hijos se caen. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo interrumpió el servicio. Pablo interrumpió el sermón y corrió abajo. Porque hay momentos en los cuales, como hizo Jesús en la parábola de las 100 ovejas, dejó 99 que estaban ahí para ir a buscar una que se había perdido. ¿Dónde están los que salen a buscar la oveja perdida, la oveja caída? Muchos lo que hacen es criticarlo. Yo sabía que se iba a caer. Entonces no hay gente como Pablo que vayan a recoger al que cayó. Sí, se cayó porque se descuidó. De repente fue Dios mismo que le echó un empujón para que darle su trancanazo. Porque hay gente que Dios mismo es el que le da su batuqueada contra el suelo para que respeten. Y si la juventud que me está viendo y oyendo no aprende a vivir como yo he hablado esta hora, por el Espíritu, y a respetar la presencia del Espíritu Santo, a respetar la sangre de Cristo, a respetar esta palabra, créalo que Dios le va a echar un batucón contra el suelo. Y no se queje cuando coja un cáncer, cuando coja un sida, cuando te esté llevando el diablo, cuando tengas demonios que te quieran llevar al infierno. Porque lo más que he hecho en mi vida es eso, esa es mi área, echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. He tenido que bregar con juventud de la iglesia porque estaban atados a pornografía o a música diabólica. Había un muchacho que caminaba para atrás temblando, era un hombre que gritaba, no podía dormir, un muchacho de 17 años porque estaba pegado con la música de Michael Jackson. Entonces eso es el que se alimenta de la carne. No le va a ir bien. Y Pablo llegó abajo. Bajó donde estaba el muchacho caído. Tenemos que buscar a los caídos. Porque esos que estaban en la iglesia, ninguno se levantó a buscar ese pobre, ni el papá ni la mamá. Ese muchacho se cayó solo. Y se cayó solo, porque tú no me puedes decir que tú te caíste porque fulano o porque mengano te caíste solito, brother. Te caíste, no porque fulano me hizo, porque aquel me hizo. Te caíste porque dejaste de vivir en el espíritu. Cuando tú vives en la carne, cualquier cosa te tira al piso. Si te tiran la puerta en la nariz, te molesta. Si no te saludan, te vas de la iglesia. Y eso si no te dan parte en la iglesia, o quieres cantar un coro, aunque no hayas orado, aunque no tengas vida espiritual, entonces te vas para otro lugar donde acepten cualquier cosa que le llegue. Ese es el problema. Pablo bajó y le puso las manos, porque todavía el Espíritu estaba en él. Hay gente que todavía tienen tiempo de levantarse y resucitar, pero llegará el momento en el cual ya será tarde. Será tarde. Mírame, yo no estoy en juego aquí. Yo no estoy aquí porque a mí me place que tú me mires. Yo no quiero que me mires a mí. Mira la palabra, mira el Espíritu Santo, mira a Jesús. Pues yo puedo morirme ahorita. Si Dios quiere, me muero ya. Pero esta palabra que he hablado no muere. Es palabra viva de Jesús. Santo. Y oró. Levantó a Éutico, un joven. No, que se le importa, ese nunca hace nada. Tú no sabes. Tú no puedes despreciar a alguien. Porque tú no sabes qué instrumento hay en esa vida que se cayó. Le oró y resucitó. Van a resucitar los jóvenes. Nuestros hijos van a resucitar. La juventud va a resucitar. Un apostolado juvenil que va a impactar el mundo va a resucitar. Y dice que subió de nuevo, pero ya no se acercó a la ventana de la tentación, a la ventana del desánimo, a la ventana del irrespeto, de la irreverencia. Hay gente, hermano, que no le importa el culto. El culto a las 7, llegan a las 8, ya 7:30, y llegan a la hora que les da la gana. No respetan a Dios, irresponsables. Dice
que subió y Pablo amaneció predicando y nunca más a Eutico se le ocurrió dormirse. Porque hay un dicho que dice: camarón que se duerme, se lo lleva el diablo. ¿Oyó? Así que tenga cuidado, póngase las pilas. Entonces, ¿podemos vivir en el espíritu aún andando dentro de este cajón de carne? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Pidiéndole al Señor que nos dé su Espíritu Santo, que nos llene, para que seamos llenos conforme a la vida que vivió su Hijo Jesús. Ese Hijo amado de Dios, con el cual Él tiene plena complacencia. ¿Sabe por qué Jesús pudo complacer al Padre? Porque vivió en el Espíritu. Tú no puedes complacer a Dios Padre si no andas en el Espíritu. Ese Espíritu que nos dé su poder para poder resistir los deseos de la carne, las tentaciones del diablo, ese imán, ese llamado que nos hace el mundo. Y esos son pasiones que aún están en nosotros, que son auténticos gigantes, haciéndonos sufrir muchas derrotas, caídas y hasta humillaciones. Esta es la lección. Y pido a Dios que nos ayude a todos nosotros a persistir en el buen deseo, en el bien, y de aprender a vivir más en el Espíritu y desechando los deseos de la carne. Que Dios así lo haga. Que Dios nos ayude a lograrlo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Dios, Espíritu Santo, querido Señor, divino Maestro, toca nuestras vidas ahora, Señor. Sopla tu fuego en nuestros corazones, enciende esa pasión que se ha ido extinguiendo en muchos de los que me están viendo. Restaura el caído, restaura, Señor. Mira el que cayó como Eutico, levántalo, Señor. Padre, métenos en la era de tu Espíritu, métenos dentro, Señor, de tu vida. Señor, cúbrenos para que podamos reflejar y manifestar este mundo perdido, la diferencia de lo que es vivir según tu palabra, según el Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, allá afuera gente muriendo, jóvenes caídos en droga, en adulterio, en fornicación, aún en la secta satánica, en los ritos y en los pactos satánicos. Jóvenes enredados en falsa doctrina y en religiones falsas, Señor. Están cayendo nuestra juventud en las universidades, Padre mío. Se gradúan de alguna carrera, pero también, Dios mío, sus carnes se van a manifestar. Dios mío, ayúdanos, que tu Espíritu Santo tome dominio y control de nuestras vidas y de nuestro ser. En el nombre de Jesús, por Jesús, por Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo tome tu vida de ahora en adelante y puedas aprender de Él. Aprende como Jesús hizo. Aprendamos como vivió Jesús, para que podamos vivir como vive Jesús ahora, en gloria. La gloria que Él vive se la ganó por su obediencia y también porque se sujetó al Espíritu de Dios, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Deja guiarte, deja que el Espíritu de Dios te guíe.
Vuelve a la palabra, vuelve a la oración, vuelve a los ejercicios de la fe, que van a hacer que tu espíritu crezca y tus carnes mengüen. En el nombre de Jesús, amén.